Porque Maduro está diciendo, está usando el nombre de Jesucristo. Pero esto tiene un objetivo. El verdadero objetivo es tratar de lavarse el rostro utilizando el nombre de Jesucristo, utilizando el nombre de los cristianos. ¿Qué cristiano de lo que está allí realmente es cristiano? ¿O qué persona de lo que está allí realmente es cristiana? Eso es una burla al cristianismo, realmente. Esto es una burla a toda la comunidad cristiana en todas sus denominaciones. Es una ofensa, realmente. Y el que utiliza el nombre de Dios en vano para sus fechorías y para sus caprichos y para toda la maldad que esta gente está haciendo, esto es gravísimo realmente. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Muy en el fondo lo que Nicolás Maduro está tratando es de llamar la atención de aquel que ya no quiere y que ya no está dispuesto a dialogar nada con Maduro y que le ha dejado claro, no son ni dos, ni 3 años, usted tiene que irse ya. Y tienes allí, por el Departamento de Estado, a partir del 24, usted tiene una denominación. Punto. Que nos da a nosotros carta abierta. Pero Maduro utiliza el término cristiano para tratar de que Trump diga, ay, pobrecito, pues yo me voy a meter con los cristianos, ¿ah? Porque Trump, como dice que protege al pueblo cristiano, al pueblo de Sudán y todo aquello, donde están asesinando a los cristianos, entonces resulta que yo no puedo matar a un cristiano tan buena gente como Nicolás Maduro. ¿Qué cristiano, ah? ¿Qué cristiano el tipo? Bueno, es bueno decirle a los venezolanos, al mundo, que hay demostración de que Maduro no es cristiano. Veamos algunas imágenes, algunas escenas que nos llevan a entender que realmente Maduro más bien está en el ala demoníaca, con actos oscuros, con espiritismo, palería, todo este tipo de cosas. Esta imagen publicada por un reconocido periodista venezolano redactó un libro muy interesante, David Placer. Y aquí se puede evidenciar, ahí tenemos a un Nicolás Maduro, a un lado está Cilia Flores. Esto fue una práctica de santería, incluso ha visitado al fallecido gurú indio Sai Baba. Este personaje vive en esa especie de mundo. ¿Dónde está el cristiano acá? Estas imágenes de cómo dentro de Miraflores aparecen estos montajes que son de la palería, de las fuerzas oscuras. Muy cristiano, ¿verdad? Exageradamente cristiano. Son fuerzas demoníacas. ¿Por qué creen ustedes que María Corina Machado lo decía una y otra vez y lo sigue diciendo? Es que no solamente nos estamos enfrentando a enemigos desde el punto de vista de maldad criminal, estamos hablando también, nos estamos enfrentando a lo más malo que hay, a fuerzas espirituales, hasta eso tenemos que tocar. Y avanzamos un poco más. Yo había dicho hace algunos días, gracias a la investigación de nuestro equipo y con las fuentes, habíamos dicho que Maduro había activado a todos los paleros y santeros y brujos del país para que trabajaran para que él esté protegido. Pero solamente usa el nombre de cristiano y usa el nombre de Cristo simplemente para satisfacer su codicia. Un gravísimo pecado. Un gravísimo pecado el usar el nombre de Dios en vano. Vemos, por ejemplo, uno de los relojes. Este reloj de santería, Chopard, Urus, de edición limitada de 50.000 euros además, ¿no? Es una locura. Pero habla del reflejo y ven ustedes la cantidad de detalles que usa del mundo de la palería y santería, especialmente para estas cosas oscuras. Este no es cristiano, que conste. Y vamos a mostrar un poco más, porque dentro de Miraflores se practican este tipo de cosas.
Aquí vemos momentos, por ejemplo, son prácticas muy comunes por parte de ellos. Y cuando hablamos de incluso el uso de las tres potencias, la brujería, Guaycaipuro, este tipo de rituales, vestido todo de blanco, esto todo tiene un significado desde el punto de vista de la palería. Acá, mi gente, nos fuimos a pasar. Y aquí tenemos a todas estas fuerzas espirituales, oscuras. Maduro no es cristiano y hay que dejarlo claro. Es que además hay algo que hace denotar que Maduro no sea cristiano. Si Maduro verdaderamente fuera cristiano, la primera insignia de un cristiano es la caridad, es el respeto por el valor de la vida del otro, es el respeto a la dignidad humana, es el respeto a los mandamientos, pero sobre todo el mandamiento más importante, el amor. Y eso es lo que exactamente Maduro no sabe. Porque mientras está hablando, hay más de 1000 presos políticos en este momento en el país. Y mientras Maduro está diciendo que él es cristiano, una mujer es sentenciada a 30 años de cárcel solamente por haber mostrado el sufrimiento de nuestro país a través de un audio. Y una gorgojera de CLAP la termina entregando y le clavan 30 años de cárcel. ¿Dónde está aquí la bondad? ¿Dónde está aquí el ser cristiano? Escuchamos este caso, me parece una cosa abominable totalmente. Por todos lados es una situación abominable. Escuchamos entonces este caso. Margie Orozco tiene 65 años. Es médica general, vive en el estado Táchira y padece una enfermedad cardíaca grave. El 14 de noviembre de 2025 fue condenada a 30 años de prisión por el régimen de Nicolás Maduro. La sentencia fue dictada por la jueza Luz Dari Moreno, bajo los cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. El fiscal general Tarek William Saab lideró el proceso. La acusación se basó en un audio compartido por Orozco en un grupo privado de WhatsApp. En él, criticaba la distribución de bombonas de gas doméstico, denunciaba la crisis nacional y convocaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El mensaje fue denunciado por una representante local de los CLAP, estructura de control social del chavismo, y utilizado como prueba para imponer la pena máxima. Orozco fue arrestada en agosto de 2024 en San Juan de Colón, en medio de la represión postelectoral. El régimen promovió delaciones ciudadanas a través de la app Sistema Patria, que distribuye subsidios y alimentos, incentivando a sus simpatizantes a denunciar a opositores como fascistas. La médica no solo enfrenta una condena desproporcionada, sino que su salud se ha deteriorado gravemente en prisión. El exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, describió el fallo como un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud. La historia de Margie Orozco es la historia de una voz silenciada, una médica jubilada, con el corazón roto y el cuerpo enfermo, convertida en enemiga del Estado por ejercer su derecho a opinar. Su caso exige una respuesta urgente, porque cuando la justicia se convierte en instrumento de castigo, el silencio deja de ser prudencia y se vuelve complicidad. ¿Dónde está aquí los cristianos? El mensaje para Maggie, por cierto, y el mensaje para ella es: estarás en libertad pronto, Maggie, con el favor de Dios. Que no sean 30 años, sino que sea ya. Y que Dios mediante podamos verte pronto en libertad.
con el favor de Dios, y así lo decretamos y que esto está cayendo. Pero esto es terrible, 30 años. A ver, a Tarek El Aissami, ¿cuántos años de cárcel por robarse 23.000 millones de dólares? No hay ni siquiera una sentencia por allí realmente. ¿Cuántos años? Y está por allá en una finca en Maracay, en el estado de Aragua, mejor dicho. Y tantos que han robado, asesinado, los malandros, criminales y matones, la DIJESIN. No, simplemente hay gente allí que han asesinado, le dan 2 añitos de cárcel y lo sacan por otro lado y listo. Y a esta mujer, por decir algo, porque yo escuché el audio de más y no dice nada que sea terrorismo, simplemente expresa lo que todo el pueblo venezolano lo expresa, lo dice públicamente. Estamos con su familia. Y aprovechando la oportunidad, porque la jueza que se encargó de dictaminar 30 años de cárcel, con la misma vara que mide serás medida. Luz Dari Moreno. Que ninguno en este país la olvide. Que ninguna persona olvide ese nombre.